Bienvenidos a otro episodio más de Luz y Sal Podcast, aquí con sus hosts Yulimar y Leslie, dos amigas con un mismo objetivo que es compartir el Evangelio. ¿Cómo estás, Yulimar? Súper bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias al Señor, estoy súper contenta de que ya estamos en nuestro 5º episodio y hemos visto el respaldo del Señor, ¿verdad? En nuestros videos y sabemos que no solamente somos, ¿verdad? Instrumentos y vasijas del Señor, y le damos la gloria y la honra al Señor de todo lo que está haciendo y declaramos, ¿verdad? Que este podcast pueda seguir edificándolo y que les sea de mucha bendición. Amén. Así que compartan, denle like y espero su comentario también. Amén, así mismo. Amén. Queremos empezar con el versículo de hoy, que es Salmo 119, versículo 105, en inglés primero y después en español. Dice, Your word is a lamp to my feet and a light for my path. Y en español dice, lámpara a mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Amén. Amén, bien poderoso. Y es de acuerdo a como, ¿verdad? Desde el principio hemos hablado de ser luz y sal y que su palabra es, ¿verdad? Esa luz que nos ilumina nuestro camino, que nos dirige, que nos da esa dirección y el Señor, ¿verdad? A través de su palabra, Él nos ha dejado esa guía. Amén. Así que hoy culminamos la tercera parte del tema del fruto del Espíritu. Hoy es la última parte con los últimos 3 frutos y vamos a, ¿verdad? A comenzar, y el próximo es la fe. Bien importante. Y es uno de los temas favoritos míos de la palabra. Y hay tanto y tanto que ¿verdad? Que se menciona la fe en la palabra, y de eso se trata prácticamente, ¿verdad? Valga la redundancia, nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Todo se basa en la fe, en que aunque nuestros ojos, ¿verdad? O en nuestra lógica humana hay cosas que no las podemos entender, sino que es por fe, ¿verdad? Así que, Amén. ¿qué mejor definición que Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Amén. Y eso no nos dice todo. Nos dice que no importando lo que tú estás viendo, ¿verdad? Tu atmósfera, aunque tú estás viendo lo contrario a lo que tal vez, ¿verdad? Dios te dio una promesa y tú estás diciendo, pero yo estoy viendo todo lo contrario, todo se ve al revés, pero de eso se trata nuestra fe, que dice que es la certeza de lo que no se ve. Amén. Y tú tienes una convicción de que tú estás esperando algo, aunque lo que estás viendo es totalmente contrario. De eso se trata nuestra fe, de tú aún confiar, ¿verdad? Porque la fe es tener esa confianza en nuestro Dios. Amén. Y así dice la palabra que en 2 Corintios 5:7, que no es por vista, sino por fe. Igual que lo que tú decías, lo que tú no estás viendo, obviamente tú tienes que declarar lo contrario. Y cuando tú lo declaras, no decirlo como que por decirlo, sino tú tienes que tener esa certeza de que sí va a venir a cumplirse. Amén. Amén. Así mismo. Y si continuamos ahí mismo en ese versículo, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Que en la misma palabra, vamos a abundar un poquito más en eso, que muchas personas de la palabra, por su fe, pudieron alcanzar testimonios y muchas otras cosas más. Dice, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow. Y es poderoso, o sea que hay cosas que no vemos que fueron también creadas antes de lo que se ve. Exacto. Wow, bien profundo eso. Bien profundo, ya. Son esos misterios del Señor. Amén. Y tengo ver algunas personas de la palabra que dice, ¿verdad? Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio excelente, más excelente que el de Caín. Por la fe también tenemos a Enoc, que él fue traspuesto y no vio muerte porque Dios se lo llevó, y dice que también él agradaba a Dios. Entonces también tenemos a Noé, porque él no sabía ni lo que era la lluvia,
ellos no conocían que Dios les decía, viene un diluvio, ajá, ¿qué es eso? Él puede decir, yo no sé, pero él por fe, él comenzó, a pesar de que tal vez ni veía ni una nube, se veía soleadito, él dijo, voy a ir por fe, y obedeció y construyó el arca. Y no tanto eso, sino que había tanta gente que quisieron destruir esa fe que él tenía, porque él sabía que Dios fue el que le habló. Exacto. Y había toda esta gente año a año traspasando, y él construyendo su arca en obediencia, y no dejó que su fe disminuyera con la gente alrededor de él que le decían lo contrario, ¿no? ¿Qué tú haces construyendo una arca en el medio del desierto? Aquí nunca he visto lluvia. ¿Qué es lo que es lluvia? Exacto. ¿De qué tú me hablas? Tú estás loco, me imagino que le habrán dicho está loco. y así mismo hay veces que no importa, tal vez Dios te dio, ¿verdad? Por aquí que vas a ir, y tú comienzas a caminar en esa dirección, y tal vez muchas personas alrededor te van a decir, pero ¿qué tú haces? Pero tú sabes la dirección que Dios te dio. Tú obedeces a su palabra y tú vas a ver cómo Él te va a respaldar. Y todas esas personas que tal vez te decían, no, pero esto, y te criticaban o te decían loca o loco, tú van a ver el testimonio. Exacto. De lo que Dios hizo. Y así vemos también la mujer del flujo de sangre, que era una persona en ese entonces, si tú tenías una enfermedad, no podías estar en medio de un público. Y ella fue y alcanzó a Jesús en medio de muchas personas. Una multitud, o sea, ella dijo, este es mi momento, es ahora o nunca. Y ella arrebató. Y dice la palabra que ella decía que si tocara el borde de su manto ya sería sana. O sea que ella tenía fe. Y segunda, ella no le importaba a la gente que le iban a decir, mira quién está ahí, la mujer del flujo de sangre. Ella fue a arrebatar su milagro con la fe que tenía. Y qué fe tuvo esa mujer que dice, él no me tiene ni que tocar ni decirme ninguna palabra. Yo, si nada más toco el borde, o sea, qué fe tú tienes que tener a ese nivel de creer de que si yo toco el borde, estoy sana. Y no le importó que la pudieran despreciar de lo más que estaba ya despreciada. Exacto. Y yo me imagino que de tanta multitud ella se tuvo que arrastrar para poder llegar donde estaba él. Sí. Debajo de la gente. Entonces tenemos otras personas como Sara, que también ella estaba ya en una edad, 90 años, y era estéril, nunca había tenido, ya se le había ido la costumbre, y aún así Dios le prometió y tuvo un hijo. También tenemos a Abraham, que Abraham desde más joven Dios le dijo, quiero que te salgas de tu parentela y camines. Y él no sabía ni para dónde iba, pero él obedeció la voz de Dios y él dijo, ok, por fe, voy a empezar a caminar y Dios me dirá en el camino. O sea que, porque a veces uno dice, ay, ¿por dónde voy a ir? Y a veces que uno se queda estancado, pero es que, como dicen, no es por vista, es por fe. Exacto, y quiere decir, no razona lo que Dios ya te prometió, de que se va a venir y se va a cumplir. Exacto. También tengo en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que si estamos, ¿verdad? Si no tenemos fe, no estamos agradando al Señor. O sea que dice que para agradarlo tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no tienes fe, no estamos agradando al Señor. Amén. Aquí tengo Romanos 10:17 que dice, así que la fe viene por resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esta es otra versión, pero lo que quiere decir es cómo tú puedes aumentar tu fe por medio de la palabra. Como leímos temprano, la palabra es lámpara a nuestros pies, o sea que nos dirige. También tiene promesas, que son las promesas que nosotros agarramos y nos aferramos a ella con fe para que se cumpla nuestra vida. Exacto. Entonces la fe nos hace confiar, ¿verdad?, en una promesa que ella nos dio. La fe nos da esa seguridad de que una promesa que el Señor nos dio se va a cumplir, aún, como yo dije al principio, aún cuando no se ve nada, sabemos que se va a cumplir. Y nos mantiene, ¿verdad?, conectados a Dios, nos da las fuerzas para caminar en obediencia, porque al nosotros tener, ¿verdad?, la fe va a ser ese motor de que aún cuando estés sin fuerzas, dice, por obedecer a Dios y porque tengo fe en lo que estoy esperando, ¿verdad?, uno se mantiene en ese camino. Y tengo algunas cosas que podemos producir a través de nuestra fe, como es el buen testimonio, como hablamos de Abel. Abel mantuvo un buen testimonio
¿Por qué? Porque él, por fe, ¿verdad? Como dijimos al principio, ofreció a Dios un sacrificio excelente. También podemos tener agradar a Dios, como fue Enoc, que Dios se lo llevó porque era una persona que agradaba a Dios y caminaba con Dios. Y Dios, ¿verdad? Él no vio muerte y se lo llevó. O sea que a través de nuestra fe podemos adquirir buen testimonio, agradar a Dios y también la confianza, como qué confianza tenía Noé con Dios, de que él obedeció. O sea que también vamos a adquirir la confianza, también vamos a adquirir obediencia, como fue Abraham, que obedeció la voz de Dios. Vamos a tener paciencia, nuestra fuerza, vamos a tener esperanza, porque otra cosa, en la esperanza, me recuerdo a Abraham cuando Dios le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac. Pero él lo hizo, ok, vamos para allá, que ese texto me encanta porque él le dice a sus siervos, quédense aquí que yo voy con mi hijo a adorar a Dios. O sea, él iba con la mentalidad, Dios me pidió que él entregara a mi hijo, pero nosotros vamos a adorar. Amén. Como que él y su hijo le preguntó a Isaac, pero papá, tenemos la leña, tenemos esto, ¿y dónde está lo que vamos a sacrificar? Y él, Jehová proveerá. O sea, él fue con fe para ir para arriba. Yeah. Y con una confianza y una esperanza de que sabes que Dios, si tú me diste la promesa a mí de que de mí va a salir una descendencia inmensa como la arena del mar y las estrellas del cielo, yo sé que tú vas a proveer. Yeah. Y él estaba con la esperanza de que tú me estás pidiendo, y yo voy a obedecer, pero yo sé que en medio de esto algo tú vas a hacer, porque Dios es experto sacando algo extraordinario de la nada. Yeah. Dios es experto haciendo eso. Amén. Quería también calcar los testimonios que son tan importantes, porque el tú dar tu testimonio a otra persona, eso le aumenta la fe a ellos en sus circunstancias. Por ejemplo, yo en la iglesia, cuando escucho un testimonio que pueda relacionar conmigo, eso me aumenta mi fe, porque yo digo, si lo hizo con esa persona, lo puede hacer conmigo también. Entonces, siempre es bueno dar nuestro testimonio, porque eso le aumenta la fe a tu hermano, a tu hermana, que esté esperando ese milagro también. Hay veces que muchas personas se quedan, ¿verdad?, calladas, como que no, pero tú no sabes que esa palabra, eso que tú viviste, tal vez hay otra persona pasando lo mismo o tal vez peor y o sea, aumenta su fe, aumenta su esperanza, como que Dios puede hacerlo conmigo también. Yep. Eso es importante, ¿verdad?, nuestro testimonio. Amén. Queremos ir con mansedumbre ahora, que también es otro fruto del Espíritu, que quiere decir aquellos que no se irritan o no son provocados fácilmente, son pacientes bajo las heridas o circunstancias. Son personas mansas. Mansas, exacto. Que a veces uno piensa, una persona mansa es algo malo, pero no, una persona mansa es alguien pasiva, que si tú lo estás insultando, ¿verdad? Ellos se van a quedar colectivos, como en inglés, collective, como que no van a poder, no se van a exaltar a lo que tú le estás dando para reaccionar, sino que ellos escuchan, ok, esta persona me está atacando, pero tienen ese discernimiento de que puede ser alguien hablando a través de ellos, o sea, un espíritu, o en esta situación yo voy a confiar en Dios, que me dé la palabra en mi boca para yo poder calmar las circunstancias, no exaltarla. Exacto. Yo tengo el versículo en Mateo, capítulo 11, del 29 al 30, y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Jesús, él no se las echaba o alardeaba de quién era él, de que mi padre me envió, yo soy el hijo de Dios. Él tal vez él lo mencionó, pero él no se echaba, sino él todo lo contrario, él le enseñaba todo con amor, él se hizo humilde, él nació en un pesebre, o sea, él no nació en una cuna de oro, vino como pensaban, de que iba a venir en un caballo, no, él vino y él se hizo siervo, porque él mismo lo dice, yo no vine a servirme, yo vine a servir. O sea, Dios fue nuestro mejor ejemplo en la mansedumbre, en que era un hombre, ¿verdad? Fue humilde, él se dispuso y fue un rey que no solamente se hizo siervo, sino que se dispuso a pagar la deuda. Amén. A entregar su vida por nosotros. Y para ese tiempo, ¿verdad? Esas personas, el desnudarte y crucificarte, era algo vergonzoso. Eso era
Eso era lo peor de lo peor. Que en la película no lo vemos, pero sí cuando crucificaban a alguien, le arrancaban la barba, lo ponían desnudo. O sea que eso es ya, o sea, hasta ahora mismo Es vergüenza. Es vergüenza total. Y los judíos, la barba representa algo, y al ellos quitarse era como desentregar a la persona. Eso era bien. Y bien él cruel. se entregó, como hemos dicho desde el principio, él se entregó por amor, porque él nunca dijo una palabra, él nunca se defendió, él como que él dejó que le hicieran y que le hicieran. O sea, que qué mejor ejemplo que Jesús, nuestro Salvador y nuestro Mesías, ¿verdad? Que fue ese ejemplo para nosotros. Y para que nosotros podamos manifestar este fruto, necesitamos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos revele y nos enseñe, porque es un fruto, uno piensa como que es ser manso, pero es complicado porque no toda persona, hoy en día hoy es bien difícil uno mantenerse como que sí. siendo humilde. Hoy en día mucha gente, el ego, el orgullo, el que no, yo soy más guapo que tú. Yo me tengo que defender porque Exacto. Si no me defiendo, después van a pensar aquí. Exacto. So, que dejemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos instruya y trabaje y nos forme. Amén. Tengo aquí Efesios 4:2 que dice: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Yo diría, es tan clave porque es que cuando tú tienes el Espíritu Santo dentro, ese fruto viene como automáticamente. Y tú lo piensas, cuando tú te ves en una situación, cómo tú te manejarías antes de Cristo y ahora con Cristo, que ahora tú lo piensas como que, ok, me dijo tal cosa, pero yo sé que no es algo que viene de su corazón. Yo lo perdono y sigo, porque tú tienes el amor de Cristo dentro, ¿verdad? Y si tú tienes el amor de Cristo, pues te resbala, en otras palabras, ¿me entiendes? No te afecta emocionalmente. Sí te afecta si alguien que tú amas, porque te está hiriendo, pero tú también te pones a pensar, yo sé que eso no es lo que quiso decir, yo voy a guardar mi corazón y no guardar esa ofensa en mí. Sí, hay veces que no debemos tocar, ¿verdad? Hay veces que nos va a doler, porque obviamente, como tú dices, es una persona que ama, pero siempre teniendo en mente como que yo sé que está hablando a través de sus emociones, de sus sentimientos, de lo que está pasando, y como hemos dicho, una persona herida va a herir, porque necesita sanar primero para poder sanar a los demás. Exacto. Una persona que está pasando y sufriendo, pues te va a hablar con ese mismo dolor que está pasando. Bien, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo tengo otro versículo de mansedumbre y es un poquito larguito, pero Filipenses 2 del 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, o sea, a que agarrarse, como que espérate, yo soy hijo de Dios, pues aquí yo mando. No, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No cualquier muerte de cruz, de lo que hablamos temprano. Que Él te lo recarga. No solamente fue una muerte, sino muerte de cruz. Y esto resume básicamente todo lo que estábamos hablando ahora mismo. Amén. Yeah. Y entonces vamos a entrar al próximo, en templanza. Yo tengo la definición para templanza, que es lo mismo que el dominio propio. Es la cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. O dominio propio es como controlar tus pensamientos, tus emociones y tus acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. O sea, el dominio propio es, tú no vas a dejar que tus sentimientos, y hoy en día nos dejamos que eso pase, que nuestras emociones, nuestros sentimientos nos controlen a nosotros. Yeah. En vez de nosotros controlar a nuestras emociones. Y eso es lo que dice el mundo, que siga lo que te dice tu corazón. Yes. Y eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que dice la palabra. Yes. Porque la palabra dice que guardar nuestro corazón, que es engañoso. Y obviamente el mundo tergiversa todo lo que dice la palabra. Exacto.
sea, que no es dejarnos llevar, déjate llevar lo que te diga tu corazón. No, eso está incorrecto, ¿verdad? El Señor nos deja muy claro muchas cosas que el mundo hoy en día como tú dices, lo diverso. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, yo tengo el versículo aquí en Proverbios 16:32, que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y en otra versión, que es, ¿verdad?, un poquito más entendible, es mejor ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Yes. O sea que hay veces que, como hay a veces que hay un dime que te diré, ¿verdad? Dos personas tirando para aquí y para allá. Hay veces que aunque tú tengas la razón, es mejor no tener la razón, ¿verdad? Para esa persona. Que seguir peleando. Entonces, mira, mejor yo que también te dejo la razón a ti, que seguir discutiendo, porque al final del día, o sea, más prudente, también la palabra dice, más prudente es aquel que es de pocas palabras, porque entre más tú dice la palabra que más tú pecas, porque hay veces que tú salen cosas que salen de control, que después no las puedes tomar para atrás, porque ya salieron. O sea, también nos habla, yo pienso que el control propio, el dominio propio, también nos habla de prudencia. Yo quiero encalcar aquí en Daniel 1 que dice: y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración, aquí tengo Daniel 1:8 que dice: y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. ¿Qué pasa? Que Daniel vivía en el palacio del rey y él sabía lo que era lícito y lo que no era para él. Entonces, él teniendo todo a su alrededor, a su alcance, de poder beber vino, de poder comer, y no comer solamente comida buena, sino como comían ellos, como con glotonería. Y también ellos sacrificaban esos alimentos a dioses. A dioses, y después se lo comían. Exacto, eso que ya estaba contaminado. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que templanza significa también, otra definición que tengo aquí, virtud que permite al individuo controlar las pasiones, vicios e impulsos frente a las seducciones, los deseos, placeres o instintos. Que uno a veces piensa, como imagínate Daniel en un buffet, en la comida del rey. En buffet chino. El buffet chino. Con todas esas delicias, ¿me entiendes? Entonces es como que él tuvo ese self-control, como que eso no me va a dominar a mí. Mi gente, es difícil. Todas esas opciones de comer. Imagínate, tú puedes comer de todo lo que hay ahí y tú, espérate, gratis. Porque él le servía al rey. Él era uno de los altos ahí, porque Daniel llevaba años, él tuvo desde joven hasta viejo, él tuvo más de 70 años sirviendo al rey y nunca se contaminó. Wow. Eso es tener dominio propio. Exacto. Wow. El dominio propio hace las cosas de la manera correcta, aunque quieras hacer lo contrario. Aunque tú sabes que, espérate, yo puedo hacer esto porque también la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea que tú tienes permiso, tú quieres hacer esto, dale, tú lo puedes hacer, nadie te está aguantando, tú puedes, pero tú sabes lo que es lícito, que te edifica, que te conviene. Amén. Y tú decides si sí o si no. O sea, tú tienes que tomar ese dominio propio y esa sabiduría. El Señor, como lo hemos dicho anteriormente, el Señor nos da esa libertad. Él no nos obliga, pero Él te dice lo que está bien y está mal. Y nosotras como personas, ¿verdad? Tenemos que reconocer qué cosas están bien y qué cosas están mal. Exacto. También si vamos más profundo a Génesis, con Eva, te podía comer de todo árbol, menos del que le dio con ese. Le dio con ese, porque ese no se le permitía. Entonces ella se llevó de su deseo, porque me imagino que ella sabía que no podía comérselo, todo el mundo lo sabe. Y cuando la serpiente le dijo, fue como que, wow, sí, cualquiera come de ahí. Teniendo todo este otro fruto, ella quería del que Satanás le propuso, sabiendo que no era lícito para ella. El tener dominio propio también nos hace personas estables. Y recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo.
O sea, que todo lo que hagamos o todo lo que digamos tenemos que representar quiénes somos. Y yo creo que en el episodio anterior dijimos como que demuestren que ustedes ya son hijos, vístanse como hijos de Dios, ustedes son hijos. Y que todo lo que actuemos, todo lo que digamos, que represente el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿verdad? Y la palabra también nos dice en otro versículo, no lo tengo, voy a parafrasear lo que dice, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en estas cosas pensad. Piensa en cosas, ¿verdad? De honor, agradable. Y en este tiempo, como, ¿verdad? Dije al principio, hay carencia, o sea, no hay dominio propio, templanza, porque hoy en día todo el mundo, la mayoría de las personas, ¿verdad? No quiero generalizar, se deja llevar, ay, pues esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo voy a hacer. Y muchas personas piensan, no, así soy yo. Y no, eso no es así. Yo nací así. Yo soy así, yo nací así, exacto. Lo que yo pienso, y nos dejamos y uno piensa, ay, sí, ella hace lo que ella quiera, pues ella tiene un buen carácter, porque no, eso no es tener carácter. También le llaman dominio propio a eso, como el que... Porque yo decido, yo tengo el control de mi vida. No, tú estás dejando que tus emociones, tus sentimientos, tu carne, todas esas cosas te controlen a ti. Porque tú dices, ay, yo me merezco lo que yo quiera, yo puedo hacer. Y no es que no te merezcas alcanzar algo, tener algo, porque claro, pero no dejemos que nuestras emociones y sentimientos controlen, ¿verdad? Nuestra mente y nuestras acciones. Exacto, y como hablamos en el primer episodio, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Siempre vamos a tener un ánimo diferente al día anterior, y si nos llevamos por nuestras emociones y por nuestro ánimo, nunca vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, porque no nos estamos dejando guiar por la palabra que es lámpara a nuestros pies. Exacto. Y que iba a decir también que a veces estamos muy dispuestos también a complacer a otras personas, y a veces por complacer a otras personas caemos en esto mismo, pues por complacer, pues caes en algo y pierdes tu credibilidad, pierdes tu pureza, pierdes tu honestidad, por a veces complacer a agradar al hombre. Agradar al hombre, exacto. Aquí tengo 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas, como tú dijiste, que comprometemos a Dios, nuestra integridad a Dios por complacer a otros hombres? Y eso contrista al Espíritu Santo porque Él vive dentro de nosotros. Y si estamos haciendo algo en contra de su voluntad, eso lo entristece a Él. Igual que cuando tú haces algo en contra de tu pareja, lo ven en contristar a esa persona también. Claro. Igual el Espíritu Santo, y dice la palabra que el Señor es celoso con nosotros. ¿Cuánto más tenemos que cuidar nuestra comunión con Él en no contaminarnos con el mundo? Exacto. Amén. Yo tengo otro versículo, ¿verdad? Que es en Proverbios 25-28. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Wow. O sea, que Él nos está diciendo que como una ciudad sin defensa y sin murallas, para aquel tiempo, una ciudad con las murallas derribadas era vulnerable porque podía venir el enemigo y atacarlo fácilmente porque no tenían murallas, no tenían protección. Exacto. O sea que tú eres, una persona sin dominio propio es como una ciudad sin defensa y sin murallas, no va a poder defenderse ni poder dominarse. ¿Por qué? Porque el enemigo puede atacarlo, cualquier cosa puede venir y estás siendo vulnerable a que cualquier cosa te ataque. Quiero añadir también Salmo 84:10, que dice: más vale pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Wow, bien poderoso lo que dijo David aquí, porque quiere decir, yo prefiero no pecar y irme fuera de tu voluntad que estar 1000 años fuera de ti. Wow. Bien poderoso. Yes. Wow. Pues
Otra cosa que quiero mencionar es que debemos de reforzar nuestras defensas y nuestras murallas para tener claro también nuestras prioridades. Tenemos que poner, hay veces que hay que poner, como dije al principio, que estaba hablando de que hay, a veces por complacer a otras personas, a veces tenemos que poner boundaries. No, hasta aquí. O sea, yo estas cosas, también estas cosas yo no las permito en mi casa. En mi casa no se puede escuchar esto, en mi casa no se ve esto. O sea, hay veces que hay que poner boundaries porque... O sea, no solamente nosotros somos templo del Espíritu, pero nuestro Dios habita en nuestra casa. Y nuestra casa es nuestro altar para el Señor. Consagrada para Él. Y hay veces que, ¿verdad? Eso fue un ejemplo que di de la casa, pero hay veces que no solamente con tu casa, también con tu persona, con tu creencia, con tu esencia de que, mira, no, yo no estoy de acuerdo con esto, porque hay veces que también no influye mucho el mundo, nos influye tanto a través de la música, la televisión y por muchas cosas. Entonces, dejamos que esas cosas, ¿verdad?, toquen nuestros sentimientos y nuestras emociones y empezamos a actuar o cambiar de pensar. Entonces hay veces que hay que poner un boundary y poner nuestras prioridades, levantar esas murallas y esa defensa, ¿verdad?, contra todas esas cosas. Porque la carne, como hemos dicho, la carne está contra el espíritu. La carne nunca va a querer hacer lo que el espíritu quiere. La carne siempre se va a levantar. Así que también es necesario, ¿verdad?, que dejemos que el Espíritu Santo nos forme y controle y produzca en nosotros un carácter, y con eso, ¿verdad?, al tener nosotros un carácter, tener un dominio propio. Amén. 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 Y aquí queremos terminar. Si no han visto parte 1 ni parte 2, les exhorto que vayan a verlo, porque aquí hablamos de los 9 frutos del Espíritu. Yes. Que nos forma a tener un carácter como el de Cristo. Y ya hablamos de los 9, ¿verdad? Hasta aquí terminamos la tercera parte de esta miniserie. Ya hablamos al principio, ¿verdad?, del amor, del gozo, la paz. Después hablamos de la benignidad, la paciencia, la bondad. Y hoy, ¿verdad?, que terminamos con fe, mansedumbre y templanza. Así que yo espero que estos episodios hayan sido, ¿verdad?, de edificación, que no solamente, ¿verdad?, seamos oidores de su palabra, sino también hacedores de ella, y dámosle al Espíritu Santo, porque son el fruto del Espíritu. O sea, que Él es no hay otra persona que nos pueda ayudar con nosotros poder cultivar, ¿verdad? Porque como dijimos al principio, ¿verdad?, que no son dones del Espíritu Santo, los dones son otro tema aparte. Exacto. El fruto debe ser cultivado, porque cuando tú plantas una fruta, una semilla, tú tienes que esperar a que ella produzca. Eso es lo mismo el Señor, ¿verdad? Mientras le vamos pidiendo al Espíritu Santo que trabaje, porque hay momentos que tenemos que dejarnos y abrirnos y dejar, ¿verdad?, que Él, como dijimos al principio, tiene que cortar, tiene que podar. Y tenemos que dejarnos trabajar para que Él poco a poco, ¿verdad?, podamos ir cultivando esos frutos en nosotros. Y podemos dar ese ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros. Amén. 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 Así que recuerda que tú también eres luz y sal de este mundo. Amén. Así que, ¡Shalom!